Y amén. Dele un aplauso mientras se sienta. Voy a ser misericordioso con usted. Hermano, estamos hablando. ¿Cuántos trajeron lápiz, papel? ¿Cuánto está en su tableta donde usted pueda apuntar y en su casa pueda revisar lo que estamos hablando, poder indagar un poco más acerca de esto que es tan importante, necesario? Nosotros en nuestra cultura no estamos acostumbrados a esto. ¿Cuántos han comprado un televisor últimamente? Cuando hablo últimamente, hablo 30 años para acá. Le dio el codazo a la esposa, no me has comprado televisor. Hermano, y nunca leemos las instrucciones. Compramos aparatos eléctricos, lo compramos, solo le ponemos, dice on, y ya lo prendemos, y ahí le jugamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Saca la máscara hoy o hoy no? Así somos, es nuestra cultura. Y cuando se trata de Dios en la Biblia sucede lo mismo. Venimos a la iglesia el viernes, el domingo, y solo lo que nos dijeron, eso creemos, y eso no está bien. Usted tiene que llegar a su casa, indagar, buscar. Aquí solo le atamos cabos. Estamos hablando acerca de la preparación de la esposa, preparando a la esposa, y estamos leyendo el libro de Esther. El libro de Esther es el libro más precioso de la Biblia, según yo. Tenga usted su favorito, tenga usted su libro favorito, el mío es el de Esther. Y por más que le busco otro, no, el de Esther es un libro claro, es un libro preciso, es un libro tan fácil que nadie puede, hermano, confundirse con Esther. Ahí está plasmado todo el evangelio, todo el plan de Dios, tan glorioso, tan precioso. Y bueno, estamos estudiando, hablando de una manera, no sé, entendible, ¿no? Porque no solo es estudiar por estudiar, sino que lo que se trata es de entender. Entonces estamos hablando, hermano, del libro de Esther, de el desprecio de la reina Vasti hacia el rey. Quiero hacerle un preámbulo para los que no han venido. Quiero decirle que Dios nos está preparando a la iglesia como la esposa de Cristo. A ver, diga, esposa de Cristo. Aparte de muchas maneras que Él nos nombra, somos hijos de Dios, somos ovejas, somos mies, somos trigo, somos piedras vivas, dice Pedro, infinidad de nombres, ¿no?, que se nos da, y tiene todo eso razón, es real. Pero en este tiempo, el tiempo final, nos está preparando como esposa a la iglesia, a los creyentes en Cristo, porque vamos a vivir con Cristo, en Cristo, por la eternidad. Ese es nuestro destino. Esa es la razón por la que usted está aquí. Esa es la razón por la que fue llamado. Esa es la razón por la cual Dios está trabajando en nosotros con su martillo y su cincel, y nos está formando de acuerdo al plan original. El pecado nos deformó y Cristo nos viene a reformar. ¿Está conmigo? Pero Él trabaja con nuestra voluntad. Diga conmigo, con mi voluntad. No es a la fuerza, no es con espada, no es con ejército, no es con estrategia. Es su Santo Espíritu obrando en nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la comunión unos con otros, a través, hermano, de la reunión. Es como Dios se glorifica. Entonces nosotros somos la iglesia, los creyentes. Amén. Diga conmigo, la esposa de Cristo. Entonces estamos hablando de este libro de Esther, y nos quedamos la semana pasada en que la reina Vasti despreció al rey. O sea, la esposa del rey lo despreció, tuvo un desprecio hacia el rey Asuero. El rey Asuero significa Dios, significa el Señor. Entonces Vasti, siendo la esposa, fue preparada, fue llevada al palacio para eso, y a la hora de que el rey la mandó llamar, ella no quiso ir. Dijo no voy, y por eso fue desechada. Y se hizo un edicto, un decreto, que la reina Vasti no reinara más, y que buscaran una que sí quería. Entonces, cuando el corazón del rey estaba alegre, escuche bien, y quiso afirmarla en su reino, ella lo menospreció. Solo estamos recordando lo que hablamos la semana pasada. Ella era la esposa, fue escogida, fue llamada, pero a la hora de consumar su matrimonio, de hacerse uno con ella, de afirmarla, ¿qué cree? Ella no quiso ir, porque tenía su propio banquete con las mujeres. O sea, el rey tenía un banquete mundial, 127 provincias,
Y la reina tenía su propio banquete con las mujeres. ¿Dónde ha oído esto? Se contaminó. Dígale a su hermano que está a su lado, no te contamines. La había mordido la serpiente. ¿Cuántos se acuerdan? Y esta mordedura de serpiente, hermano, le tiró un veneno a su ser, a su espíritu, que ella no pudo ver la realidad de las cosas. Es triste cuando nosotros no entendemos la lógica de las cosas. ¿Cómo en realidad son las cosas? ¿Cuántos me están entendiendo? No la pudo ver. Le pasó lo mismo que a Eva cuando la mordió la serpiente. ¿Cuántos se acuerdan de la plática de Eva con la serpiente? Eva nunca se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. Tenía un jardín, hermano, infinito. Tenía un esposo flaco, hermoso, six-pack. Sin pan, no estaba gordo, estaba flaco Adán. No tenía suegra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se crea suegrita. ¿Qué llevó a Eva a no mirar lo que estaba perdiendo? Escúcheme bien, por un capricho. Y por un capricho nosotros, por orgullo, podemos perder todo lo que Dios nos dio. Eso causa la mordedura de serpiente. Cuando ella comenzó a hablar con la serpiente, lo perdió todo. Y no solo se dañó a ella, sino nos ha dañado a nosotros. Todos sus problemas que usted tiene son gracias a la actitud de Eva. Imagínense el impacto de ser mordido por Satanás, la serpiente. Miramos, hermano, que esta reina fue desechada porque había un peligro. Diga conmigo, había un peligro. Porque si el rey no la detiene o esto no para, hubiera contaminado a las 127 provincias, que es exactamente lo que está pasando hoy día. El mundo está contaminado. El mundo no entiende lo natural de Dios. Está en contra de la biología, en contra de la ciencia, en contra de la naturaleza. Y miramos también cómo la iglesia en Corintio, una iglesia donde se movían los 9 dones del Espíritu, hermano, una iglesia poderosa, también fueron mordidos por la serpiente. Dele otro codazo a su hermano, devuélvase. Habían sido mordidos. Y si nosotros nos descuidamos, nos vamos a contaminar también. Hermano, el chiste no es el que sale, no es el que empieza, porque Dios, Jesús, va a dar galardón a los que vencen, al que venciere, al que venciere. Y Jesús dijo, al que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. El antídoto de la mordedura de serpiente o del veneno no es nada más y nada menos que el agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Cuando nosotros somos agradecidos, no olvidamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay un problema cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros o en nosotros y comenzamos a ser egoístas y solo pensar en nuestra situación. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con Esther. Así que abra su libro de Esther ahí, está antes de los Salmos. Cuando la ira del rey se calmó, o sea, lo despreció Vasti, el rey se llenó de ira, hizo, hermano, un juicio y en el juicio se determinó que Vasti no reinara más legalmente. O sea, no era un capricho del rey, sino que se hizo una orden, un decreto: Vasti no reina más. Pero cuando ya se calmó la ira del rey, había peligro de que Dios perdonara a Vasti. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Bueno, ahorita lo va a entender. Esther 2:1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. El Señor, el rey empezó a meditar lo que pasó con Vasti, y como Él es misericordioso, como Él es bueno. Ahorita voy a seguir con eso. Hermano, cuando dice la Biblia que se acordó de ella, no es que se le olvidó Vasti y luego se acordó. ¿Dónde está Vasti? Ah, ya me acordé. No está hablando de eso. A Dios no se le pasa nada, Él no se olvida de nada, sino que el lenguaje bíblico nos explica
que Dios tiene cuidado de. Eso quiere decir se acordó, tiene cuidado de. ¿Cuántos me entienden? Es un cuidado especial de algo o alguien. Por eso dice que se acordó. Por ejemplo, cuando Noé está en el arca y dice la Biblia, y se acordó Dios de Noé. No dice que, no crea que se le olvidó Noé. Oye, ¿dónde dejamos a Noé? Sí, se quedó allá en el arca. Ay, sí, me acordé. No está diciendo eso. Está diciendo que Dios tenía cuidado de Noé, de su familia y del arca. También dice la Biblia que Dios se acordó de su pacto cuando Israel era esclavo en Egipto. No que se le olvidó el pacto, sino que en medio de la esclavitud, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, aún en medio del pecado, somos especiales para Dios y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Entonces el rey se acordó, solo dos, qué bueno, gracias por esos dos. Dice que el rey enfatiza la situación y se acuerda que no es bueno que el rey esté solo. Va a buscar una ayuda idónea. Va a buscar una esposa idónea. Y es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Dios es tan bueno que es capaz de perdonar a Vasti. Así de misericordioso es Dios. Por eso cuando Dios mandó a Jonás el profeta a predicar a Nínive, dijo Jonás, ¿para qué voy si los vas a perdonar? ¿Para qué gasto mi tiempo, mi pasaje, mi saliva si al final se arrepienten y los perdonas? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Si cree que Dios es bueno, denle un aplauso y dígale, tú eres bueno, Señor, y gracias. Entonces el rey, hermano, era tan bueno, es tan bueno que es capaz de perdonar a Vasti. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué, pastor? Qué bueno que pregunta. Si el rey perdonara a Vasti, Esther nunca hubiera llegado a reinar. Quiero que entienda una cosa en esta noche. Estamos aquí por la gracia de Dios. Si Dios no hubiera perdonado, si Dios hubiera perdonado a Israel en su tiempo, la iglesia no existiera. Usted y yo no existiéramos. Quiero que entienda, Dios endureció el corazón de Israel para que lo rechazaran y así darnos entrada a nosotros los gentiles y formar su iglesia gloriosa, poderosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos entienden esto? Entonces, hermano, usted y yo estuviéramos fuera. Dice Romanos 11:22. Apunte, por favor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Porque a veces solo miramos la bondad de Dios y la queremos manipular. Es que Dios es bueno y pensamos de esta manera. Pero también Dios es severo. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, dígale a su hermano, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Hay que permanecer en la bondad. Fue severo con Israel. Hermano, miremos este lado de Dios. Si el rey Asuero perdona a Vasti, daría hincapié al libertinaje. De todos modos, Dios nos perdona. Hay una doctrina falsa por ahí que se llama salvo siempre salvo. Una vez usted aceptó al Señor Jesucristo, usted va a ser salvo, no importa lo que haga, cómo viva, usted es salvo. Falso. No se crea, hermano, todo lo que le dice. Si Dios hubiera perdonado a Vasti, abriera la puerta al libertinaje, y así piensan muchos. Que no importa lo que hagamos, como vivamos, Dios aún nos va a perdonar, y no solo eso, nos va a dar galardón. Es el problema del mundo. El problema del mundo está en el banquete de las mujeres. Y el problema más grande es que la iglesia también
ha visitado y quiere visitar ese banquete. No es así. El rey ya tiene su banquete, el rey ya tiene su plan, el rey, hermano, tiene su propósito. La idea de Dios no es cumplir nuestro plan, es que nosotros entremos a su plan. ¿Cuántos entienden? La ideología de género ya entró a la iglesia. Ya hay pastores, pastoras y pastoras, pastores en algunas denominaciones. Que el Señor reprenda al diablo. El feminismo radical, las mujeres empoderadas, odiando y detestando al hombre. Y si odia y detesta al hombre, odia y detesta a Dios. Porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Está conmigo? El matrimonio igualitario, el aborto, libertad para todos, que a todos les den lo que cada uno quiera. Pensando en el subconsciente que Dios perdona todo. Y no es así. Sáquese de su mente eso. Dios algunas cosas las perdona fáciles, otras cuesta y a otras no las perdona. No se ponga triste, que hay solución en el Señor. Hermanos, si la mujer gobierna su casa, es la controladora, es la que parte el queso, aquí se hace lo que yo diga, porque este inútil no sirve, no sabe, tenga cuidado. A Dios no le agrada. Si los hijos gobiernan a los padres, tenga cuidado, a Dios no le agrada. Si el empleado gobierna a su supervisor, su manager, tenga cuidado. Si las ovejas controlan y manipulan al pastor, aquí no. Aquí yo no me dejo manipular. No va a poder. No funciona. Quiero que entienda el mundo cómo está. Quiero que comprenda cómo están las cosas. ¿Cuántos entienden? Es Jezabel entrando a los hogares, entrando a los negocios, entrando, hermano, a las iglesias. Y Jezabel a veces se manifiesta como hombre, a veces como mujer. No crea que solo la mujer. Y Pablo dice que nos renovemos. En Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, renueven el espíritu de su mente, comprueban la voluntad de Dios. Hermano, todo tiene un orden. Póngame bien atención y voy a ir rápido. El mundo no ve más allá que la apariencia. Ahorita no importa nada lo demás, solo importa la apariencia, la figura. Si está guapo el hombre, aunque no sirva para nada, aunque sea un patán irresponsable, yo me caso. Y se casa con una pared blanqueada. ¿Está conmigo o ya se puso triste? Con que la mujer esté bonita y tenga su figura bien hecha, aunque sea manipuladora, controladora, abusadora, se casa, no le importa, aunque sea infiel, aunque sea esto, aunque sea aquello. El mundo solo busca la apariencia. ¿Cuántos comieron hoy? Levanten su mano los que comieron. Le hago una pregunta: ¿cómo llegó ese alimento a su casa? No, pregunte. Se vende en el mercado, pastor. ¿Y alguien lo regaló o lo compró? Bueno, alguien tuvo que pagar por él. ¿Y a quién se le pagó? Bueno, al agricultor, al productor, al fabricante, etc. ¿Y quién lo hizo? Pues empleados o personas usaron sus manos, se les pagó su tiempo y estas personas recibieron. Hay un origen, pero el mundo nos enseña que no miremos el origen, que solo miremos lo que hay en la mesa y nos quejemos si estuvo bueno, si estuvo no. Ni siquiera apreciamos al que lo hizo, al que lo cocinó, ni siquiera apreciamos al que lo sirvió. ¿Cuántos me están entendiendo? Esta es la pantalla del mundo que solo mira lo de enfrente, y eso le pasó a Basti. Ese es lo que hace el banquete con las mujeres. Ese es el peligro que tiene la esposa de Jesucristo, que solo se fije en las apariencias y no mire más allá, no mire de dónde vienen las cosas. Cuando la Biblia dice: todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces.
¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden que la mujer no da vida? Pastor, pero yo lo tuve. Pero hubo un hombre que le puso su bebecito ahí, y luego se hizo el bebé y usted le prestó el vientre, pero en realidad el hombre es el que da vida, no la mujer. Hay hombres que le dicen a la mujer, ni un macho me diste, ni un hombre, ni un varón, pura hembra. Es que tú fuiste el que las diste. El hombre es el que determina el sexo, no la mujer. A una vecina mía le pegaban porque tuvo como 9 mujeres y el esposo le pegaba, cuando él era el culpable. Tú dale un hombre. No se crea, Dios da el sexo del niño, ¿no? Pero ¿cuántos me están entendiendo? Entonces Dios estableció al hombre como sacerdote del hogar. Ese es el orden de Dios. Y la mujer y los hijos, hermanos, si no entienden, se provoca un caos. Las cosas se salen de su orden. Todas las cosas están en orden. En la iglesia hay un orden, hermano. Dios, cuando le habla a la iglesia, el Apocalipsis, no dice háblale a la congregación. No, háblale al ángel de la iglesia. Háblale al pastor. Qué bueno que usted tiene buenas ideas. Qué bueno que usted quisiera que sean las cosas diferentes. Pero acá en esta iglesia hay un pastor. En la casa hay un padre. En el trabajo hay un supervisor. ¿Sí me estoy entendiendo? En la ciudad hay un gobernante. Cuando nosotros no entendemos esto, estamos en problemas. Hermano, en la iglesia hay un pastor, quiero que entienda esto, y está encargado de dar cuentas a Dios por las personas en la iglesia. En la iglesia se hace un culto. Dese un aplauso que vino al culto. Pero este culto, hermano, no se hizo solo. Hay personas que colaboran en cada área del culto. ¿Qué pasa si el baterista no viene? Y dice, ay, no tengo ganas de ir. Pastor, no voy a ir, o al líder no voy a ir, o a veces ni avisan. Nomás no llegan. No piense. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si el guitarrista no viene? ¿Qué pasa si el cantor no viene? ¿Qué pasa si el servidor no viene? ¿Qué pasa si el maestro no viene? ¿Qué pasa, hermano, si nosotros no hacemos nuestra función? Nos salimos del orden. Esto le pasó a la reina Vasti. La esposa Vasti no fue ni reina, sí era reina, pues se le quitó. Esto le pasó, fue contaminada y no entendió cómo son las cosas. Que yo soy importante en la iglesia, que yo soy importante en el culto a Dios, que yo voy a adorar a Dios, que yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, que el servir a Dios es serio. Las personas que sirven deben ser responsables. Dele un codazo a su hermano y dígale, sé responsable. Dígale, no tenga miedo. No solo pienses en ti mismo. Hoy no voy. Ah, qué fácil. Imagínese que está enfermo, está muriendo y diga al paramédico, hoy no voy. O que el policía diga, hoy no voy. Y los policías no vinieron. Están cansados. Se fueron al mall. No entienda, por favor, cómo son las cosas. Entienda la importancia, lo serio que es servir a Dios. Hermano, aun cuando cantamos, cuando adoramos, cada voz que se levanta, cada manos que se levantan, cada pies, hermano, que danzan. Cada acto que hacemos es importante, es esencial. Es lo que la reina Vasti no entendió. Es lo que el veneno de la serpiente hace. No, hermano, saca a las personas de su mente natural, lógica. Falta y ni siquiera avisa. ¿Y quién va a limpiar la iglesia? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? No sé, yo solo pienso en sí mismo. No tomamos en serio nuestro rol, nuestro servicio, nuestro compromiso con Dios. Mi compromiso no es con los pastores, mi compromiso, hermano, ni siquiera es con la iglesia, mi compromiso es con Dios. No podemos tirar el privilegio como que fuera basura. ¿Cuántas veces lo ha regañado su patrón? ¿Ninguna? Y lo tiro como basura. A ver, tírelo. ¿Cuántas veces se ha peleado con su esposo? Y lo tira como basura. Bueno, a ver, algunos en su corazón sí. No es así, hermanos. Tenemos un compromiso con Dios.
No tenemos que tomar en serio a Dios. Es lo que Vasti no entendió. Ella tenía su propio banquete, y la iglesia, cuando no entiende, puede entrar en su propio rollo y puede aislarse, como la iglesia Laodicea, donde Jesús ya no estaba ahí. Y Jesús rogaba y decía: hey, ábreme. Un mundo egoísta que solo piensa en sí mismo ha contaminado a la iglesia. Contaminó a Basti, contaminó a la iglesia de Corintios, y nos puede contaminar a nosotros. La iglesia debe ser diferente al mundo. Los hijos de Dios no dejan las cosas a medias, van y cumplen. Yo le he llegado a decir a gente: quédese en su casa, está enfermito. No, ahí voy. Hay una tentación para tener en poco a Dios. Hermano, se ve que no es serio. Sí es serio. No deje la oración. ¿Cuántos pararon de venir a la oración? ¿Cuántos pararon de acudir al llamado de Dios? ¿Cuántos pararon de alabarle? ¿Cuántos pararon de darle? ¿Cuántos pararon de servirle? Hemos parado de hacer. Le pasó a la reina Vasti. Despreciamos a Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Usted no es del mundo, usted no es de este siglo, usted es de Dios, y usted tiene la mirada en las cosas de Dios, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces Dios es severo y a veces perdona y a veces no perdona. ¿Sabe por qué no perdona? Porque nos ama. Ay, pastor, segunda de Pedro 2:4, mira lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ponga atención. Y si no perdonó, oiga, yo creí que Dios perdonaba todo. No, eso es lo que el mundo piensa, eso es lo que la Basti piensa, eso es lo que la iglesia en Corintio pensaba, y eso es lo que Dios no quiere que usted piense hoy. Dios no lo perdona todo. No se ponga triste, ahorita le voy a explicar. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, ay, pastor, mensaje de condenación, mejor me voy a la iglesia de la popular, allá viera qué bien nos. Váyase, vaya que le mientan. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No le estoy dando un concepto, le estoy leyendo la Biblia. Y tenemos que leer más la Biblia. Dios perdona a unos y a otros no. ¿Es que Dios es injusto? Bueno, para el mundo sí, porque el mundo tiene su propia justicia. El mundo tiene su propio patrón. El mundo tiene sus propias reglas, pero no son las reglas de Dios. Dios a unos perdona y a otros no. No perdonó a Jericó y dijo: no me toquen nada de Jericó, sea anatema el que toque algo, apartado para Dios para destruir. Y sí perdonó a Nínive. ¿Por qué? No perdonó a Esaú, no lo perdonó, pero sí perdonó a Jacob. Y yo no sé quién era peor. De veras, hermano, perdonó a Pedro, que lo negó, y a Judas no lo perdonó. Y yo no sé qué fue peor, si venderlo o negarlo. ¿Qué prefiere usted, que lo vendan o que lo nieguen? Ah, pastor, no perdonó a Ananías y Zafira, pero a Simón el mago sí. Mire, veamos la iglesia primitiva. Hechos 4:34. Hermano, estamos hablando del cúspide, la cúspide, hermano, el Espíritu Santo, donde está reinando, está gobernando. Y dice, quiero que vea desde el 34:34. Mire, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esta era la iglesia, no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Si aquí no quiere prestar su casa para un estudio bíblico, porque que le ensucian la alfombra nueva. No quiere prestar su carro para dar un aventón. En inglés se dice ride. Porque se lo ensucian, porque está muy lejos, porque el hermano no sale pronto, etc. No me malentienda. Estos vendían todo, sus propiedades. Y no eran bicicletas, eran casas, eran ranchos, eran mansiones. A veces no me critican por esto. Y lo traían. Wow, hermano, era la entrega, el Espíritu Santo reinando, gobernando. Este es el modelo de la iglesia. Y mire lo que dice el 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escúcheme bien, trajo una parte y la puso a la ofrenda. ¿Está conmigo? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? No me espere, piense. ¿Por qué te ha mordido la serpiente? Para que mintieses al Espíritu Santo. Escúcheme bien, si sustrajeses del precio de la heredad, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste eso en tu corazón y no has mentido a los hombres sino a Dios? Al oír estas palabras cayó y expiró. Yo quiero que el Espíritu Santo venga. Dios envía lluvia. Estoy llenando ya. No quiero que entienda. Queremos ver la gloria de Dios, queremos el poder de Dios, queremos vivir en la eternidad con Dios, pero no queremos ser transformados. Queremos seguir mintiendo, queremos seguir engañando, queremos seguir nuestra vida cómoda, de mentira, de apariencia, una religiosidad falsa. Bueno, creo que verdadera, porque muy religioso. Al oír estas palabras cayó, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Por qué Dios mató a Ananías? Para provocar respeto. Porque si no, todos iban a hacer lo mismo. Ese es el problema. Porque eso Dios no perdonó a Basti. Dice: levantando los jóvenes. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Sí sabía que él estaba robando, pero no sabía que ya era viudita. Entonces Pedro le dijo: dime. A ella sí le dio un poco más de oportunidad. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. ¿Qué entendieron? Con el Espíritu Santo no se juega. Con Dios no se juega. Dios es severo. ¿Qué provocó la muerte de Ananías y Zafira? El temor de toda la iglesia. Y luego la iglesia fue esparcida y fueron predicando por todos lados, como el Señor había dicho. Llegaron a Samaria y también reciben la palabra. Hechos 8:9. Mire bien, ya la iglesia fue esparcida, llegaron a Samaria, Felipe entró a Samaria, recibieron la palabra y se movía lo mismo que en Jerusalén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ponga bien atención, porque hay muchos Simones en este tiempo por todos lados, ejerciendo magia, y la gente se cree.
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este le oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Una mega, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta él se convirtió. El brujo se convirtió. Pero miren el 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiero que entiendan bien. Recibieron la palabra, había milagros, prodigios, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Enviaron a Juan y Pedro, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían recibido a Jesús. Eso significa. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Es que no hay que imponer manos. Bueno, la Biblia dice que sí. Por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Métase en la escena. ¿Qué está peor? ¿Lo que hizo Ananías y Zafira o lo que hace Simón? Diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Quiero que se metan en esta escena. Pedro se acordó de lo que le pasó a Ananías y Zafira, y le viene otra situación igual. Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Ay, no funciona mi dedo. Tu dinero perezca contigo. Pedro esperaba que muriera Simón, así como murió Ananías y Zafira. Así esperaba que muriera Simón. Diga conmigo: pero Dios perdona. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Todos hemos pensado así. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Gracias a Dios que Pedro no es mi pastor. Si no, imagínense todo eso. Yo se lo pregunté. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y no murió. ¿Por qué, hermano? Porque hay ocasiones en que Dios perdona y muchas ocasiones no. Depende de la actitud de nuestro corazón. Es esencial. Tóquese su corazón. Hay gente que peca y volteo para allá para que no diga: lo dijo por mí, y ni siquiera se arrepiente. Critica, murmura, habla mal de la gente, y como si nada. Hola, pastor, cuando ya se lo devoró. Mentimos, robamos, defraudamos, le fallamos a Dios, y como si nada. Ananías y Zafira. Pero Simón, el mago, el brujo arrepentido, dijo: no, me arrepiento, perdón. La actitud, hermano, en nuestro corazón es esencial. Hay gente que no se arrepiente, al contrario, se endurece más cuando Dios les habla. Cuando Dios nos habla, nos duele, nos lastima. De esto se trata la palabra de Dios. Aparte, hermano, Ananías y Zafira tenían el Espíritu Santo. Simón el mago no. Horrenda cosa es que eran manos de un Dios vivo. El que peca deliberadamente
Ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio que devora, porque no nos hemos arrepentido. No, pregúntese usted, a mí no me mire así. A todos los miro, mire. Me los escaneé a todos, hasta yo, mire. No confunda, hermano. El hecho de que un pastor lo reciba a usted no quiere decir que Dios lo reciba. Yo le puedo decir que su vida está bien, pero yo no soy el que da la eternidad. Tiene que asegurarse que es Dios. ¿Cuántos entienden esto? El hecho de que una institución o una iglesia o un movimiento nos apruebe no quiere decir que Dios nos aprueba. Jesús no puede tener dos esposas, solo una. Usted tampoco puede tener dos esposos, solo uno. Amén o ay. Si la esposa del rey lo ignoraba, lo rechazaba, lo tenía en poco, lo menospreció, se le rebeló, lo manipulaba, lo ofendía, no lo honraba, si él la perdona así, entonces el mundo va a recibir enojo y desprecio. Es lo que dijeron los jueces. Si este asunto no se arregla, va a haber mucho enojo y menosprecio en todas las provincias del rey. Entonces el Señor, con dolor y pena, ayúdeme, diga, con dolor y pena, tuvo que rechazarla para darle entrada a Esther. ¿Cuántos entienden ahora el amor de Dios? Dios, hermano, endureció el corazón de su pueblo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, diga conmigo, soy yo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos lo rechazaron, nosotros lo aceptamos. ¿Usted cree que debemos estar agradecidos con el Señor o no? Pero a veces nos portamos tan arrogantes. Tan arrogantes con Dios. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A mí no me engaña, el pastor no es engañado. A mí puede engañar, pero a Dios no. ¿Por qué Dios nos llamó? Hacía una pregunta, no me mire así. Diga, ¿por qué Dios me llamó? Porque somos igual que Basti. Porque lo despreciamos, lo ignoramos, lo ponemos en último lugar a veces. Cuando es primero mi empresa, cuando es primero mi comodidad, cuando es primero mis cosas, mis asuntos. Eso es lo que hizo Basti. Dios me llamó porque soy diferente. Volvamos a Esther 2:2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Escúcheme bien. Busquen vírgenes, una vírgenes entre ellas con una buena actitud. Una que quiera, con buena disposición, con un corazón apto, aunque no sea perfecta, pero que sea humilde, expectante. No busquen arrogantes. Ya despreciamos una. Ya tumbamos a uno orgulloso del cielo, del monte de Dios. Dios no va a tolerarnos. Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al orgulloso. No busquen altivos, sábelo todo. Gente cerrada de corazón, indiferentes a Dios, despreciativos, egoístas.
Y si tú estás aquí es porque Dios te buscó. Dios te trajo a Él. Él miró tu corazón, por eso te llamó. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Cómo te encontró Dios? ¿Cómo te encontró Dios? ¿Cómo le conociste o no le conoces? Piensa. ¿Cómo le conociste? Piensa. Yo no le buscaba. ¿Cuántos buscaban a Dios? Yo no le buscaba. Él no estaba en mis planes, servirle, ni siquiera me interesaba. Pero Él me buscó a mí. Él te buscó a ti. Hermano, yo crecí en la tradición, yo conozco bien la tradición, conozco los rangos, conozco las liturgias, conozco los rituales, conozco los rezos. Yo lo conozco todo. Hay mucha gente que ni lo conoce. Pero no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Cuando yo tenía unos 8 años, yo miraba las estrellas, volteaba al cielo, miraba las estrellas y hablaba con Dios. Y yo le decía, si tú existes, sálvame. 8 años. Mi papá decía, usted va a ser un sacerdote católico. Mi mamá decía, no. Dios me movió de país. ¿A cuántos Dios los movió de país? Hermano, de una semana a otra. Una semana yo nunca planeé venir a Estados Unidos, ni me interesaba, ni siquiera lo pensaba. Y a la siguiente semana yo ya andaba en la frontera. Fue Dios. ¿Cuántos saben eso? Jamás pensé en emigrar a Estados Unidos. Yo llegué a los 17 años. Perdido, a los 17 años perdido. Viví una vida de perdición tremenda. Cuando tenía 19 años era alcohólico. Ese no es el gran problema. Era orgulloso. Era altivo, amargado, drogadicto. Estaba adaptado al mundo. Cuando yo tenía 19 años, escúchame bien, saqué una identificación de mayor de edad. Antes se podía. No le doy ideas, lo digo con vergüenza. Para comprar alcohol. Usted 19, para entrar a los bares, para andar en la fiesta. Yo lo hice, hice todo eso, arriesgarme. Me inscribí en el gimnasio para ponerme fuerte. Usted ya sabe, ¿no? Pero el lunes, hermano, 17 de febrero del 1992, esa noche entré a la iglesia. Era un servicio de oración. Todos tirados en el piso y hablando, orando. Y entré. Y allí recibí a Cristo en mi corazón, sin buscarlo. Hermano, no estaba en mis planes. Cuando yo no preguntaba por Él, Él preguntó por mí. Dice Romanos 10:20. Miren lo que dice. En Isaías dice resueltamente. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por ti. Hermano, no éramos los elegidos. Cierre sus ojos, piense en esto. No éramos los elegidos, no éramos los candidatos predilectos. No éramos, hermano, éramos los últimos de la fila. Pero a Dios le plació llamarnos. A Dios le plació llamarte y escogerte. Dios puso personas, pastores, ministros, evangelistas, maestros, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares, para traerte a Él. ¿Qué usó Dios? ¿Quién usó Dios para traerte a Él? Piensa. Esther 2:3. Y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Yo tenía 15 años y mi patrón era cristiano y me hablaba de Cristo. Yo no entendía, pues lo refutaba, pero él me hacía preguntas que me golpeaban. Me decían, ¿cómo se llama la madre de Jesús? María. ¿Y quién es Guadalupe? La misma.
Usted no sabe, viejo loco. Pero pum, me golpeaba. ¿Qué tiene que ver una judía con una morenita mexicana? ¿Y dónde están las otras 11,000 vírgenes? La Virgen del Carmen, la del Perpetuo Socorro, que era mi hermano, y me golpeaba. Y otra cosa que me decía: si Dios está vivo, ¿por qué rezas? ¿Por qué si una imagen en la pared llora sangre, por qué tiene que ser de Dios? ¿De veras? ¿Por qué? ¿Cuántos me entienden? Dios puso personas en todas las provincias para que te hablaran. Cuando yo vine a Estados Unidos, había un compañero de trabajo, Miguel, que él me hablaba de una familia cristiana, que él vivió con ellos y lo llevaron a la iglesia, y él dejó de tomar alcohol. Y cuando yo: ¿dejaste de tomar alcohol? Sí. ¿Cómo? Para mí era imposible, hermano. Y él me metía hambre. Y él me contaba. Y él me decía. Y Dios poco a poco fue golpeando mi vida, fue llamándome. Así que cuando yo llegué a la iglesia, yo ya iba listo, porque Dios puso personas que te hablaran, puso personas que te llamaran, puso personas que te guiaran hacia Él. Hermano, es lo mismo que sucede. Dios usó medios, Dios usó enfermedades, Dios usó caos, Dios usó muchas cosas para traerte a Cristo. Ahora soy pastor de la iglesia más poderosa de Los Ángeles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En poder, en oración, hermano, porque aquí se predica la palabra de Dios. Personas que te traigan al Espíritu. ¿Quién te habló a ti? ¿Quién te trajo a Dios? ¿Cómo viniste a la iglesia? ¿Cómo te enamoraste de Jesús? ¿O ya no estás enamorado? Ya no. Ya no es tu primer amor. ¿Está Jesús en tu vida? ¿O ya no? ¿Es parte de tus decisiones? ¿Es parte de ti o ya no? ¿O solo vives una vida religiosa de domingo, de viernes, cubriendo? Esto le pasó a Basti. Volvamos a Esther antes que ponga triste. Regrese a Dios, hermano, antes que sea tarde. Esther 2:4. Y la doncella que agrada a los ojos del rey reina en lugar de Basti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Hay que agradar al rey, hay que agradar al Padre. Es nuestro propósito, hermano. El Padre busca una doncella, una virgen que ame a su hijo, que le honre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que le respete. ¿Cuántos entienden? Que se entregue a Él para que reine con Él, que le honre aquí en la tierra con su puntualidad, con su fidelidad, con su entrega, con su esfuerzo, con su servicio. Excelente, no mediocremente. Cuando tengo ganas sirvo. Cuando tengo ganas voy. Cuando tengo ganas llego temprano. Cuando no, lo va a rechazar Dios. El pastor de allá dice que no. Va muy bien. Y comienza la búsqueda de esa esposa reina. Ponga bien atención. El rey tenía muchas esposas, pero solo una iba a ser la reina. Está buscando la reina. Esposa todos pueden ser, pero reina. Esther 2:5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Ponga bien atención. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo es el Espíritu Santo. Escúcheme bien, adoptó a una esclava.
¿Cuántos eran esclavos? A una huérfana como hija suya. Hadassah. Hadassah significa flor de mirto. Es esa flor, hermano, que sale entre los pantanos, entre el fango, en la suciedad, brota la flor. Es blanca, como transparente, casi angelical. Y no solo es hermosa, su tallo es perfume de los más finos. Y también es medicinal. En medio de la pudrición del mundo, en medio de la oscuridad, hay una Hadassah. Esa eres tú. Flor de mirto, Esther. Sí estoy hablando de usted. Aquí sí estoy hablando de usted. Y no lo toma, ¿ve? Solo toma lo malo. Huérfana, pobre, esclava, rechazada, pero adoptada por el Espíritu Santo de Dios. Esther 2:8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llamada a ciudad de avivamiento. Sí, se lo agregué yo. Fue llamada a la casa del rey, al cuidado de Hegai. El Espíritu de Dios guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ella se dejaba guiar por su padre, el Espíritu de Dios, y le agradó, hermano. Le dio atavíos y 7 doncellas especiales. Y yo le decía al Señor, sé cuáles son los atavíos, sé cuáles son el alimento, pero las doncellas. Y el Señor me llevaba a Salmo 19:7. Mire bien. La ley de Jehová son las 7 doncellas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Levante su mano derecha y dígale al Señor: Señor, convierte mi alma. El propósito, hermano, de la ley de Dios es convertir el alma del hombre hacia Dios. ¿Cómo? Mire bien, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios, hablando en plural, de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Gracias por ese aplauso. Qué triste tener que decirle que aplauda. Qué triste, qué triste. Dígale que lo aman. Te amo. Dígale que no puede vivir sin él. No puedo vivir sin ti. ¿No le sale de su corazón adoración? Hermano, ¿no le sale a usted alabanza? ¿No le sale a usted un grito de agradecimiento? ¿No le sale a usted un aplauso? Es necesidad que le digamos: aplauda al Señor. De un grito de júbilo. ¿Es necesidad que le digamos? ¿No sale de usted? Le voy a dar chance para que piense. ¿No te aplauden, Señor? ¿No te dicen gloria a Dios? ¿No te dicen tú eres bueno, tú eres santo, tú eres glorioso? ¿No te dicen Señor,
Tú nos has dado 7 doncellas, que es tu ley poderosa, Señor, para corregirnos, para amonestarnos, porque el guardar tu ley hay gran galardón. Hermano, ¿quién te aconseja a ti? ¿De quién dependes? ¿De tu amiguchis que te da por tu lado? ¿O del locutor de moda de la radio que da consejos familiares, pastor, cuando está divorciado 5 veces? Sí, están las doctoras esas. La doctora Chabelita, 5 veces divorciada, y ahí va, ventaneando sus problemas. Venga Dios, venga el Espíritu Santo. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te asiste? Hermano, no confíe en hombres, no confíe en sistemas, no confíe en amigos. Confíe en Dios, el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos prepara a través de la ley para el encuentro y nuestra permanencia con Cristo. ¿De qué personas famosas recibes consejos? ¿Quién es tu motivación? Piense. ¿Quién te sostiene? ¿Son las doncellas puestas por Hegai? ¿O son las doncellas enviadas por Vasti? Que todavía Vasti molesta y trata de tumbar a Esther. No todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Eso no depende de Dios, depende de ti. En la iglesia, en una casa, hay muchos vasos. Unos de honra, otros de deshonra. Hay de madera, hay de bronce, hay de cobre, hay de oro, hay de plata. Cada uno depende de qué vaso quiere ser. ¿Qué vaso quiere ser? Esther no declaró nada, no anduvo presumiendo, no confió en nadie, solo obedecía a lo que le decía Mardoqueo. Quiero terminar, hermano, yo sé que se alarga esto, pero quiero terminar. La esposa de Cristo debe ser guiada por el Espíritu Santo y nada más. Ya voy a terminar con esto. El Espíritu le dice cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo sentarse. Tiene 7 doncellas especiales para ayudarle en su formación. Aparte, atavíos de boda para enloquecer al rey y alimento, no la basura reciclada del internet. No me malentienda. Anda comiendo comida reciclada no sé cuántos días, que Dios preparó para el pueblo de allá. Lo venimos acá y nos hace daño. Romanos 1:18. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Ayúdeme por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se manifieste en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ella hacía lo que Mardoqueo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué he de comer? ¿Dónde he de vivir? ¿Qué he de vestir? Jesús dijo, los gentiles piensan solo en eso. Pero su oración debe ser diferente. Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, honramos tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, como en el cielo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Parece que pasó el ciclón y me quedé solo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ponga atención. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Podrá tener muy buenas intenciones, podrá tener buenos planes, podrá tener buenos proyectos, pero si no son del Espíritu, van a fracasar. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No quiero doncellas especiales. No quiero tus atavíos. No quiero tu alimento. Yo tengo mi propio alimento. El banquete, las sobras del banquete de las mujeres. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenía yo 8 años y este verso me golpeaba mi cabeza y no me dejaba dormir. Daba vueltas en mi cama. 8 años. Y agarré a escondidas una Biblia católica que tenía mi mamá guardada en un beliz. La tenía guardada. Yo se la sacaba. Me gustaba ver las figuritas. Me gustaba ver cómo David mató a Goliat. Pero yo me enojaba y decía, ¿qué David tan malo? ¿Por qué mató a Goliat? Empezaba a leer la historia de Noé y cuando llegaban los nombres raros me aburría y la metía para atrás. ¿Cuándo les pasó eso? Tenía 8 años y yo leía este pasaje y decía, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿qué quiere decir esto? Y ella me decía, que no comas carne el Viernes Santo, el viernes de Cuaresma. Y decía, de 8 años, decía, eso no quiere decir otra cosa. Quiere decir que necesitamos estar libres. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, póngase de pie por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Punto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, pase los músicos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo a través de la ley de Dios. Los atavíos es el resultado, el alimento que pongo en mis oídos, que entra en mi mente, en mi corazón. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Usted no le debe nada a la carne. Usted no debe nada al diablo. Usted no le debe nada al mundo. ¿Por qué se preocupa tanto por agradarle? ¿Por qué si no le queda mal a su patrón, no le queda mal a su amigo, no le queda mal a los demás, y a Dios le quedamos mal cada rato? No acudimos a su llamado. No acudimos. Para que vivamos, dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermanos, si quiere le miento. Si quiere le digo, viva en la carne, igual Dios le va a recompensar. Así piensa el mundo, así pensaba Basti, así pensaba Corintio. Pero yo le digo, no, el que lo va a salvar es Cristo. Y usted y yo tenemos que estar rendidos a Cristo, sometidos a Cristo. Aunque nos duela mucho, tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Si es que habéis sido enseñados por Él. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Gente temerosa. Cuando ya has vivido atrocidades, el diablo te ha desbaratado, te quitó tu familia, te quitó tu adolescencia, te destruyó tu niñez, destruyó todo, y todavía estamos pensando, ¿será o no será? Así estaba Basti cuando él ya murió por ti y por mí. Ponga atención. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Levanta tus manos alto, por el cual clamamos, Abba, Padre. Todos pueden abrir su boca y decir con sus manos levantadas, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, no hay excusa. Dios ya nos dio todo. Levanta tus manos. Si estás en esta iglesia, es porque eres llamada por Dios, porque eres la Esther, eres la iglesia, eres la candidata, eres la llamada. Él te va a preparar para hacernos aptos para su propósito, para andar, hermano, en las obras, para ser su esposa. Nos dio atavíos y alimento. Levanta tus manos. Y a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino limpio y resplandeciente, porque el lino limpio son las acciones justas de los santos. Hermano, no te dejes engañar. Dios no juzga tu pasado, juzga tu presente y futuro. Basti no entendió y no se arrepintió.